Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase de manera virtual, 100%. Estamos de una clase asíncrona por propias por las festividades del 23 y 24 de diciembre. Obviamente, por disposiciones de la administración del establecimiento, no se va a tener ningún tipo de actividades. Y por ende nosotros tenemos que obviamente entregarles a ustedes la información pertinente en cuanto a la explicación del material de apoyo y también de la tarea correspondientes a esta cuarta y última actividad, cuarta y última semana de la unidad número 5. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Vamos de inmediato a revisar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, perdón, de ciencias sociales. Estamos en la unidad número 5, América Latina, en los 60. Vamos a ver el tema número 4, economía latinoamericana, clima insurgente y la contrainsurgencia. Son los temas que nosotros vamos a ver en esta última etapa de actividades. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Dice lo siguiente, en función de la tarea, desarrolla las siguientes preguntas. Primero menciona cómo se desarrolló la economía en Latinoamérica durante los años 60. La siguiente actividad dice determine el concepto de deuda externa. Tienen que ustedes proporcionar el concepto de deuda externa. La siguiente tienen que mencionar qué significa la sigla CEPAL. Y en la última actividad dice menciona cuatro objetivos de la CEPAL en Latinoamérica. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar como tarea para esta última semana y última actividad que ustedes tienen. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, es claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, obviamente, es obligatoria. Ya saben cómo ustedes tienen que cumplir. A continuación, obviamente, tenemos las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en función del contenido, como ustedes tienen que presentar sus actividades. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema economía latinoamericana, clima insurgente y la contrainsurgencia correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 23 de diciembre. La fecha límite de entrega es el 2 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero. Esos son los tiempos en los cuales obviamente ustedes tienen que proporcionar sus aportes en función de esta última actividad y con la cual damos por cerrado todo este proceso educativo. Son las actividades obviamente que se encuentran establecidas para esta última tarea de todo este proceso, la última del año y la última también de la unidad y de todo este proceso educativo. Una vez que obviamente ustedes tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades de la tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del contenido del material de apoyo. Vamos a ir explicando los temas que se encuentran planificados para la presente semana. Estamos en América Latina en los 60. Vamos a ver qué ha pasado, cuáles son los eventos más importantes. Iniciamos de forma inmediata presentando las economías latinoamericanas. ¿Qué pasó con las economías latinoamericanas? Desde mediados del siglo, los economistas latinoamericanos experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencias de tierra, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otras. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija. Creció la deuda externa y la crisis petrolera en los 60 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,
tuvo gran influencia en la política de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización. Esa fue la base fundamental de la transformación económica en América Latina. Pero no todo obviamente fue positivo, también este proceso de evolución obviamente fue solamente entre comillas y entre determinados grupos de poder, pues como ya habíamos visto, los terratenientes se transformaron obviamente en los propietarios de los medios de producción, como son el sector financiero, el sector de producción de materia prima y otros sectores. Entonces prácticamente ellos mismos se quedaron como obviamente señores dentro de estos procesos. Y eso generó una serie una serie de resentimientos entre la población, pues se veía y se había arraigado a tal manera que se podía divisar tranquilamente quién obviamente tenía todo el control del capital y obviamente quién no tenía. Y de eso surgió un clima de insurgencia, un clima de descontento en cuanto a la opresión, al maltrato y otras actividades más que venían desarrollándose en las grandes industrias. Y en este sentido, desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliados a los partidos de izquierda, crecieron en número y también en influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas conforme se agudizaba la Guerra Fría y escala internacional. Dentro de nuestros países se realizaron marchas, movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación. Desde mediados de los años 40 Colombia fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados. En medio del conflicto conservador-liberal, el general Rojas Pinilla se proclamó dictador. Cuando fue derrocado, los dos partidos rivales acordaron a alternarse en el poder. En Venezuela, también de igual manera, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyas dos máximas figuras justamente fueron Rómulo Gallegos y Rafael Caldera. En Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas. En varios países, las fuerzas progresistas llegaron al poder por elección. En Bolivia, en el año de 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil fue elegido presidente Getúlio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, justamente tuvo que suicidarse. En Guatemala fue elegido Jacobo Arbenz. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la famosa CIA que siempre ha estado y que siempre estará tratando y metiendo sus manos en todos los procesos democráticos de los países, pues a ellos no les interesa nada, solamente el poder económico. Es lo que pasa justamente el problema que ustedes están pudiendo observar con Venezuela, como obviamente se apropiaron de un barco de petróleo que no les pertenecía. Todos estos problemas no solo se desarrollaron en estos países, sino hubo uno en el cual obviamente tuvo gran influencia y gran importancia justamente durante estas épocas en toda América Latina. Estamos hablando de la Revolución Cubana. Durante los años 50, en Cuba surgió el movimiento revolucionario 26 de julio contra la dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara, alias El Che, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestra y logró derrocar a la dictadura en el año de 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturados y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y estatización, obviamente, de algunas propiedades del extranjero, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia.
¿A qué se refiere con estatización? Significa un proceso de nacionalización, lo que se le conoce hoy en día, en las cuales obviamente se conocían todas estas estructuras como empresas de pertenecientes al Estado. En 2 años el gobierno cubano estaba en conflictos con los Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la URSS, que respaldó su proceso por décadas. Obviamente siempre estuvieron, el gobierno ruso siempre estuvo obviamente aliado, respaldando a todos los procesos que se dieron en la isla cubana. Pero también surgió otro proceso que es bastante complejo dentro de las sociedades, que es la contrainsurgencia, pues la Revolución cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompiera relaciones con los países afines a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate de las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por los Estados Unidos que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60 con el ejemplo de la unidad de Europa y del trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista. Se fundó la ALAC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron totalmente escasos. El Pacto Andino fue fundado en 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano. Ninguna de estas instituciones ha surgido o alcanzado los objetivos que se han planteado desde sus inicios, y obviamente por eso es que no ha habido una unión entre países latinoamericanos que formen un solo frente, que formen una sola estructura, como es el caso de los Estados Unidos, como es el caso de la Unión Europea. De hecho, Estados Unidos es una de los países, obviamente, que no, obviamente, le conviene, dicho de esta manera, que se unan los países latinoamericanos y de esa manera, obviamente, buscar esa hegemonía, esa producción, ese desarrollo el cual necesita América Latina. Dentro de estas actividades surge una etapa bastante importante ligada a la religión, que son cristianos por la liberación. En medio de la ebullición y la insurgencia de los años 60 y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano II, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base que asumían su compromiso religioso y su práctica con el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. Desde esta manera se desarrolló la teología de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente de pecado y según la Biblia, el principal pecado es la opresión de unas personas sobre otras, lo cual trae sufrimiento y pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión. Deben en suma luchar por la liberación. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecución por los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron Helder Cámara y Fragosa en Brasil, Méndez Arceo en México y Leonidas Proaño en Ecuador, entre otras figuras. Y sobre todo, Monseñor Leonidas Proaño es una de las más grandes figuras en cuanto a la lucha
que se dio para favorecer o para reivindicar los derechos para las minorías, especialmente para el sector campesino. Y obviamente fundó las escuelas radiofónicas populares que por medio de esta estación radiodifusora obviamente se dedicaron a la alfabetización, a la capacitación y a la formación de los campesinos que no podían acceder a los lugares, a las escuelas. Generó muchos beneficios en cuanto a la recuperación también de derechos que obviamente habían ido perdiendo paulatinamente en el transcurso de estos procesos. Los campesinos obviamente tuvieron, en el caso de la ciudad de Riobamba, se creó también la casa campesina, donde ellos tenían un lugar donde podían servirse alimentos, donde podían pernoctar sin ningún peligro, sin ninguna dificultad y obviamente otros beneficios más que se lo han dado, especialmente en en la fase de educación. Obviamente se generaron algunos programas bastante importantes en función de la alfabetización. Entonces son actividades que también se han desarrollado en América Latina en base a los cristianos por la liberación. Son actividades que nosotros hemos ido viendo ya en esta última etapa, en esta última actividad, señores y señores, de esta manera. Llegamos ya al final de todo este proceso educativo. Espero que todo este proceso a ustedes les haya permitido fortalecer o ampliar un poco más la visión en cuanto a los conocimientos que se les ha venido brindando semana tras semana. Gracias a cada uno de ustedes por esa responsabilidad demostrada durante todo este trayecto de actividades que se ha venido desarrollando. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen a partir del 5 de enero, que es el examen final. Les anticipo que deben estar pendientes en todas las actividades que ustedes vayan a desarrollar y en esta última etapa. Señores y señores, antes de despedirme, les deseo que nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de ustedes en esta Navidad, en esta Nochebuena, en esta Navidad, y obviamente que tengan una unión con toda su familia, llena de paz, llena de amor, llena de compartir actividades, llena de compartir cosas con cada una de las personas que más amamos. Señores y señores, unas felices Navidades, unas felices fiestas y un próspero 2026. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Señores y señores, una feliz noche. Así.